La raza Saiyajin vivía la época dorada que jamás se le atribuyó en ninguna existencia. Desde el punto de vista de Vegeta, estos siempre estuvieron relegados y bastardeados por todos los universos por el miedo tan desenfrenado hacia sus poderes y potencial infinito. Él en su caso, y aunque eran incluso más Saiyajin que él, no contaba a los primordiales o a Omega como Saiyajins de clase pura, sino seres divinos como tal. Estos no se apegaban a lo que él buscaba preservar, siendo esto la raza guerrera, orgullosa y aguerrida con la que se crió y de la que escuchó en su infancia incontables historias. Este tendría bajo su mando legiones enteras de Saiyajins de élite, los cuales ya escapaban de la naturalidad. El ejército de incontables guerreros que habían en sus filas podían usar a placer fases como el Mystic 4, siendo sin lugar a dudar el ejército más poderoso de algo jamás antes visto. No había nada que pudiera hacerles frente ni en poder, ni en habilidad, ni mucho menos en ideología. Un punto que, a decir verdad, sería el comienzo de algo negativo que iría desencadenando un triste destino escrito. Vegeta no se cohibía en lo más mínimo para crear su existencia Saiyajin. Este mantenía cierto orden, pero también lograba respetar el libre albedrío de sus camaradas Saiyajin. Había un problema, y es que para él era inevitable el incidir en conflictos entre ellos. Básicamente, pues el enfrentamiento de sus filas crearía un caos realmente inimaginable. Más temprano que tarde, Vegeta se daría cuenta de que era algo que debía pasar, pues los Saiyajin eran así. Su misma descripción así lo dejaba claro. Raza guerrera. Quizá Vegeta había creado un mundo utópico perfecto, pero como lo decían los primordiales, la raza Saiyajin es la partidaria de toda la vida mortal. Es decir, todo proviene de ella. Por lo tanto, este podía crear Saiyajins, pero no cambiar su origen o naturaleza. Una naturaleza retorcida si recordaba las palabras de Torture. Los Saiyajin necesitaban de lucha para vivir. En su caso era tan importante como reproducirse, pues la lucha es lo que le da sentido a su existencia. No solo el pelear por entrenar y probar sus poderes, pues batallas en este cosmos Saiyajin habían por doquier. Sin embargo, ninguna como las que debían tener. Una batalla que pusiera sobre la mesa todo lo que los hacía Saiyajin. Poder, habilidad e ideología. Sin un conflicto real, estos terminarían por marchitarse, cosa que estaba pasando. Vegeta realmente se había ablandado con el tiempo, tratando de proteger sobremanera a los mismos, evitando un derramamiento de sangre masivo que era por lo que vivía esa raza de la que tanto orgullo sentía. Más temprano que tarde vería a los primordiales y a Torture como ejemplos fieles de esto. Una raza autodestructiva cuya preservación se basa en el derramamiento de sangre mutuo, hasta llegar al final de un camino enfrentando a los exponentes más poderosos y capaces de la raza. Vegeta rompería sus propias leyes, viendo el futuro posible de su multiverso dimensional, entendiendo que en todos y cada uno de ellos el destino de los mismos era igual. O terminaban por marchitarse al evitar constantemente el conflicto, o destruían a todo y a todos entre sí para luego llevar a cabo un golpe de estado que evidentemente no llevaría a nada, enfrentándose a Vegeta como Dios absoluto. Era una realidad bastante decepcionante para Vegeta, quien entendería que era el único camino realmente. Su raza era así de salvaje y sanguinaria, y estaría condenado a verla morir de una u otra manera sin poder evitarlo. En el caso del 20 Supremo, este aún se encontraría consternado debido a su rival. Su batalla sería salvaje, brutal y sanguinaria como pocas se habrían visto. Digna de dos bestias absolutas y omnipotentes como estas. Aún así, poco a poco comenzaría a recaer en que quizá esto era más positivo que negativo. Estos tenían una existencia entera para pelear sin hacerle un daño a nadie como tanto había temido él. De hecho, quizá ese era el motivo por el que los primordiales le dieron la oportunidad de existir en otro plano, pues con esto enmendaría su error y podría despreocuparse de condenar a otros mortales inocentes con la alteración de equilibrio que había gestado. El Saiyajin Supremo se detendría sonriendo levemente, diciendo que entonces no tenía absolutamente nada de lo que preocuparse. Este volvería a ese estado de frenesí que tuvo al final del torneo dimensional, con el cual perdería toda capacidad de razonamiento lógico. Su cuerpo se basaría en impulsos de lucha con el cual buscaría obliterar por completo a todo lo que tuviese enfrente. El Dark Minus diría que entonces por fin se había dado cuenta de su rol en este mundo. Pues ahora comenzaría la verdadera batalla de ambos. Estos aceptarían su cosmos hecho a su medida como su nuevo hogar, tal cual como en su momento lo hicieron Dan y Yamoshi. Ahora, ¿habría algo que los hiciera cambiar de opinión?
Ambos podrían jugar con el tiempo, espacio, dimensión y cuanto concepto primordial y existencial hubiera, haciendo de su batalla inentendible a ojos de alguien que no fuese omnipotente. Algo muy parecido a lo que pasó con Goku cuando aún no tenía su alma al completo, y no podía distinguir la realidad del infierno 1. Todo mortal que cayera en este lugar no podría entender absolutamente nada de lo que estaba pasando más que la insufrible presión a la que estaría sometido. Por su parte, Takama estaría realizando una masacre sin precedentes de todo lo que había creado. Él mismo estaba harto que incluso en su caos infinito se pudieran denotar patrones definidos de orden. ¿Cómo era posible que en un multiverso como la segunda existencia, la cual tuviese infiernos, reinos celestiales y delimitaciones entre dimensiones, se sintiera más propenso al desorden que su propia creación abominable? Takama no lo sabría, pero la respuesta de esto sería la que de momento los demás no estaban intentando o no veían la necesidad de hacer. Mortales. Crear mortales era una tarea insufrible, solo digna de un intelecto y comprensión fuera de lo imaginable. Es por ello que el trabajo de los celestes, por ejemplo, era tan significativo. A excepción de Prince Lang y demás serafines de dicho reino, los celestes de más alto rango no eran luchadores, sino intelectuales. Estos fueron los causantes de crear mortales, lo cual era infernalmente complicado al estos tener un genuino potencial infinito. Takama intentaba hacer abominaciones, pero estas eran a su imagen y semejanza. Es decir, seres imperfectos que no tendrían pensamiento ni objetivos propios más que los que él quería. Estos no buscarían mejorar, pensar diferente o dudar aunque sea. Eran marionetas sencillas las cuales él quería creer que eran tan interesantes como los mortales que por eternidades manipuló, jugando con sus pensamientos, deseos y sueños. Eso era lo que lo mantenía vivo, y no estos juguetes rotos a los cuales solo dotaba de poder. Este no pararía de pensar en que había sido engañado, pues si se hubiera quedado con la segunda existencia, esto sí que hubiese sido diferente. En su caso, se iría enfrentando al tormento absoluto de la insatisfacción. Todos estos mundos parecían perfectos, pero lentamente se iban torciendo al punto de ser irreconocibles para incluso sus mismos dioses absolutos. Poco a poco quedaba claro que para gestar una existencia entera con todo lo que esto representaba, era sencillamente casi imposible incluso para aquellos que se consideraban omnipotentes. Era un esfuerzo de eras y eternidades enteras, con seres que tuviesen una importancia similar. Aunque demonios y celestes habían quedado rezagados en cuestión de poder por estos hacía mucho, el peso de su responsabilidad era inigualable. Estos eran pilares fundamentales de la existencia, y por ellos los celestes que quedaban daban su pureza y esencia para mantener en pie el brillo del mismo. El brillo que funcionaba como luz guía de esta incierta oscuridad que estaba por azotar todo. Por ello había que actuar rápido. Pero, ¿existiría forma de hacerlos volver, o solo eran sueños imposibles de Goku e Irina?